Queridos amigos, les presentamos el Club de Paz. El Club de Paz te invita a amar y a buscar juntos la esperanza. Buenos días, Costa Rica. No se complique. ¡Viva feliz! Amigos y amigas, a decirle sí a Dios, sí a la vida. Voy a seguir una luz en lo alto, voy a oír una voz que me llama, voy a subir la montaña y estar aún más cerca de Dios y rezar. Por eso digo, te agradezco, Señor, un día más. Te agradezco, Señor, que puedo ver. ¿Qué sería de mí sin la fe que yo tengo en ti? Por más que sufra, te agradezco, Señor, también se lloro. Te agradezco, Señor, por entender que todo eso me enseña el camino que lleva. Adquiera Fratelli Tutti por solo 1,200 colones. Adquiera Con Corazón de Padre por solo 500 colones. La librería y soda católica Donde Juan José les da este regalo para que usted lo tenga en su hogar, para que usted lo regale a otras personas. Una carta apostólica y una encíclica por solo 1,700 colones las dos. Usted estará regalando un tesoro, pero adquiéralo para usted también. Fórmese, instrúyase con Fratelli Tutti y con Corazón de Padre. No pierda esta oportunidad. Puede hacer sus pedidos llamando al 2221-6422. 2221-6422. Muchas gracias. Jesús es mi pastor. Jesús es mi pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. Todo por el amor. Todo por el amor que Él me tiene y me da. me tiene y me da. Amadas hermanas y amados hermanos, lunes 4 de octubre, bendito Dios que nos permite hoy, en esta fecha tan importante, porque en esta fecha celebramos a San Francisco de Asís, ejemplo de pobreza, armonía y paz. Conozco a Cristo pobre y crucificado y eso me basta, dijo alguna vez San Francisco de Asís. Hermanos y hermanas, sin duda, San Francisco es un santo de inmensa importancia, ¿verdad? Y entonces nos sentimos hoy felices de esta fiesta de San Francisco de Asís. Un abrazo para todos los franciscos, ¿verdad? Y hoy nosotros aprovechamos este día, al iniciar la semana, ¿verdad?, para pedirle a Dios que nos ayude a parecernos un poquito a San Francisco. Francisco nació en Asís, Italia, 1182, en una familia acomodada. Su padre era un rico comerciante y por lo tanto él estaba destinado a asumir el negocio familiar.
Así, mientras el tiempo de asumir mayores responsabilidades llegaba, Francisco se dedicó a gozar de sus bienes en medio de la ostentación y las frivolidades. Amigos y amigas, así se la pasaba. No hubo mayores contratiempos hasta que se vio forzado a ir a la guerra y cayó prisionero. Ciertamente no fue mucho el tiempo que tuvo que sufrir esa condición, pero su salud empezó a resquebrajarse. Ahí le llegó el desasosiego en medio del horror de la guerra y la enfermedad. Francisco empezó a escuchar una voz que clamaba desde su interior: sirve al amo y no al siervo. Sirve al amo y no al siervo. Imagínense, comenzó a escuchar eso. Bueno, amigos y amigas, Francisco, después de que volvió a su casa, comenzó a visitar a los enfermos abandonados del pueblo, muchos de ellos leprosos, y con frecuencia les llevaba algo de comida y abrigo, hasta que decidió regalarles sus propios vestidos y su dinero. Algo nuevo crecía en su corazón, hermanos y hermanas. Y su espíritu empezaba a tener paz. ¿Rodeado de qué? De la pobreza, viviendo humildemente y sintiendo compasión por los demás. Imagínense ustedes. Bueno, pero San Francisco de Asís, mientras oraba en la iglesia de San Damián, le pareció que el crucifijo le miraba. Mientras decía: Francisco, repara mi casa, pues ya ves que está en ruina. Hermanos y hermanas, bueno, creyendo que Cristo le pedía reparar el templo físico, fue Francisco, vendió los vestidos de la tienda de su padre y llevó el dinero al sacerdote que cuidaba el templo, pidiéndole que lo deje vivir allí. El sacerdote aceptó que se quedara, pero no recibió el dinero. Entonces su padre lo buscó, lo golpeó furiosamente y al ver que su hijo no quería regresar a su casa, le exigió que le devolviera el dinero. Francisco, por consejo del obispo, decidió honrar a su padre devolviéndole todo, cosa que cumplió hasta el extremo de devolverle hasta la ropa que llevaba encima. Amigos y amigas, lejos de la manera como había vivido por muchos años, Francisco se dedicó a reconstruir la iglesia de San Damián y San Pedro. Ahora, con el tiempo se trasladó a una capilla llamada Porciúncula, la cual reparó y convirtió en su hogar. Con el corazón transformado por la oración, Francisco pedía limosnas para los pobres y los servía con cariño. Mientras iba de camino, quien se encontraba con él recibía su saludo característico: la paz del Señor sea contigo. ¿Qué fue lo que sucedió? El testimonio de Francisco, el ejemplo de Francisco, la misión de Francisco empezó a atraer a muchos, quienes también querían acompañarle y ayudarlo en su labor. Entonces la idea de formar una hermandad religiosa se fue concretando, hasta que en 1210 Francisco, junto a sus amigos, viajó a Roma con el manuscrito de la futura regla en mano en busca de la aprobación pontificia. Y el Papa dio su aprobación. El espíritu de la regla aprobada giraba en torno a la pobreza, que sería el fundamento de la orden, de la nueva orden. Pobreza que debía ser asumida con amor y expresada en la manera de vestir, los utensilios que se empleaban y principalmente en los actos. Bueno, para sorpresa de los incrédulos, los hermanos de Francisco reflejaban alegría y contento en esa pobreza. Hermanos y hermanas, vean qué interesante que, considerándose indigno del sacerdocio pleno,
llegó solo a recibir el diaconado y quiso darle a su orden el nombre de frailes menores, con el propósito de que sus miembros fueran conscientes de su llamado a ser verdaderos siervos de todos, amantes de las cosas de Dios que se hallan en lo sencillo. En este lunes, 4 de octubre, aprendemos de Francisco la humildad, el desprendimiento que vivía. Eran en esencia expresión de una convicción. Ante los ojos de Dios, el hombre vale por lo que es y no más. De allí sus palabras. Decía San Francisco, hay muchos que tienen por costumbre multiplicar plegarias y prácticas devotas, afligiendo sus cuerpos con numerosos ayunos y abstinencias, pero con una sola palabrita que le suene injuriosa a su persona o por cualquier cosa que se les quita, enseguida se ofenden e irritan. Estos no son pobres de espíritu, porque el que es verdaderamente pobre de espíritu se aborrece a sí mismo y ama a los que le golpean en la mejilla. Palabras de San Francisco. Hermanos y hermanas, San Francisco de Asís murió el 3 de octubre de 1226, con solo 44 años de edad, ¿verdad? Su figura e influencia en la historia de la Iglesia es realmente maravillosa, a tal punto que ustedes vieron, ¿verdad? El Papa Francisco tomó el nombre de Francisco, ¿verdad? Es importante que entendamos, hermanos y hermanas, ese testimonio de San Francisco. Ustedes y yo tenemos que ser agradecidos con tantos ejemplos que Dios nos ha dado, hermanos y hermanas. Tantos ejemplos que Dios nos ha dado a nosotros. Y hoy 4 de octubre, ¿verdad? De ahí, estamos contentos y felices, celebrando esta fiesta tan maravillosa. San Francisco nos hablaba también de la perfecta alegría. ¿Qué es eso? Según San Francisco, hay una perfecta alegría. Una alegría radical, sorprendente e incomprensible para la mente del mundo. Y hay una historia. Dice que iban San Francisco y el hermano León camino de Santa María de Los Ángeles, desde Perugia. Era invierno y estaban atormentados por el fuerte viento cuando el hermano León le preguntó: Padre, te ruego por parte de Dios que me digas dónde está la perfecta alegría. Y San Francisco le respondió así: cuando lleguemos a Santa María de Los Ángeles, completamente mojados por la lluvia y muertos de frío, llenos de barro y afligidos por el hambre, y toquemos a la puerta del convento y el portero irritado nos diga: ¿quiénes son ustedes? Y nosotros le digamos: somos 2 de vuestros hermanos. Y él nos diga: no es cierto, son 2 vagabundos que buscan engañar al mundo y roban las limonas de los pobres, fuera de aquí. Y no nos abra y nos deja la intemperie bajo la nieve y la lluvia, con frío y hambre hasta la noche. Entonces, si soportamos tal injuria y crueldad, tantos malos tratos, pacientemente, sin perturbarnos y sin hablar mal de él, escribe que en ello no está la perfecta alegría. Y si aún confusos por el hambre y el frío
y la noche tocamos una vez más y pedimos por el amor de Dios, con lágrimas en los ojos, que nos abra la puerta y nos deje entrar, y él, más escandalizado, dijera: vagabundos inoportunos, les pagaré como merecen, y saliera de ahí como un palo y nos agarrara la capucha y nos tirara al piso y nos arrastrara por la nieve y nos golpeara con el palo, si nosotros soportamos todas esas cosas pacientemente y con alegría, pensando en los sufrimientos de Cristo bendito, los cuales debemos soportar por su amor. Oh, hermano León, escribe ahí, y en eso está la perfecta alegría. Y escucha la conclusión, hermano León: por encima de todas las gracias y todos los dones del Espíritu Santo, los cuales Cristo concede a los amigos, está el vencerse a sí mismo y voluntariamente, por amor, soportar trabajos, injurias, aprobios y desprecios. Hermanas y hermanos, qué bendición. Hoy, con esta fiesta de San Francisco de Asís, usted y yo abrimos el corazón, abrimos la mente y queremos pedirle a Dios que nos dé esa alegría perfecta de poder desprendernos de esa rivalidad, de ese ego. Que Dios nos permita desprendernos de la envidia. Que Dios permita que usted y yo entremos en esa paz maravillosa de perdonar, de olvidar la ofensa y dejar que la gracia de Dios nos inunde completamente. Hermanas y hermanos, eso es lo que estamos nosotros llamados. Hoy San Francisco de Asís nos enseña el camino. ¿Verdad que aquella sociedad en la que creció Francisco, de ahí sí, había mucha opulencia, había grandes señorones? El mismo Francisco vivía en opulencia y se daba sus gustos y todo. Pero esa voz interior comenzó a llamarlo, comenzó a comprometerlo. ¿Y qué hizo él? Escuchó la voz de Dios. Escuchó la voz de Dios, y esa voz de Dios, al escucharla dentro de su interior, comienza a generar una revolución total. Y entonces, hermanos y hermanas, ya no solamente ese tesoro que encontró Francisco lo tiene él, sino que ya lo transmite a los demás. Usted que me está escuchando el día de hoy, tenemos que entender que nosotros somos como esa luz que Dios nos pone, y que conforme le adoremos y le amemos, esa luz se hace más grande, brilla más la gloria de Dios en nosotros cuando somos obedientes, cuando nos entregamos a Él. Hermanos y hermanas, ¿está usted preparado para ser tolerante? ¿Está usted preparado para soportar? ¿Está usted preparado para soportar trabajos, injurias, aprobios y desprecios? Es que, hermanos y hermanas, el camino está trazado. El camino está trazado y nosotros tenemos que recorrerlo con la confianza puesta en Dios. No hay quite. Dios es la única fuente que nos produce la verdadera alegría. Porque cuando tenemos a Dios, lo tenemos todo. Cuando no tenemos a Dios, no tenemos nada. Así es que, hermanos y hermanas, a seguir avanzando, a seguir luchando, a seguir creyendo, ¿verdad? Hoy es muy importante en este día que pensemos, hermanos y hermanas, en este mes de octubre, ¿verdad?
Este mes de octubre es el mes también de las misiones, es el mes de el Santo Rosario, ¿verdad? Y entonces tenemos que ponernos con Dios en este mes, porque todos somos misioneros, y el Señor quiere que podamos hacer su voluntad, que renazca en nosotros el deseo de amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Que el amor sea lo que dirija nuestras vidas en todo momento. Bendito sea Dios que hoy nos permite estar aquí compartiendo con ustedes. Vamos ahora, mis amigos y mis amigas, ¿verdad? Vamos ahora a pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé fuerza, que nos dé valor para seguir adelante, y que la voz del Papa, para que nosotros recemos el rosario, sea muy importante en este tiempo, ¿verdad? El Papa, hermanos y hermanas, nos pide urgentemente que oremos, que nos pongamos en la presencia de Dios. El Papa siempre está atento a lo que nos ocurre. Por eso vamos juntos vamos a decir esta oración. Oración de paz. Señor, inúndame de tu paz, de esa paz que lo perdona todo, de esa paz que lo sana todo. Lléname de tu paz, que en los momentos difíciles de mi vida tu paz se apodere de mí, que tu paz calme mi espíritu y me haga comprender y amar. Oración de abundancia. Señor, con la confianza absoluta en tu providencia, realiza en mí tu plan de salvación que siempre busca mi bien. Que lo que necesite me sea dado, que la abundancia espiritual y material cubran todas mis necesidades. Creo firmemente y por fe que todo lo que necesito y tú conoces me será concedido. Así es y así será. Y en este día, 4 de octubre, le pedimos a San Francisco de Asís que su espíritu de amor a Cristo Jesús y a los más necesitados se haga realidad en nuestras vidas. Le pedimos a San Francisco de Asís que nos ayude en este mes del Santo Rosario para ponernos con Dios, para pedirle a Dios que nos ayude. Por eso, Señor, gracias por este momento. Te pedimos que tú vengas hasta nosotros, manifiéstate con poder, que tu presencia se haga realidad en nuestras vidas. Señor, te damos gracias. Te pedimos de todo corazón que nos ayudes. Danos fuerza, danos valor para seguir adelante. Que nada ni nadie me separe de tu presencia. Y que al igual que San Francisco de Asís, yo pueda superar los problemas, las enfermedades, los obstáculos que se me presentan en el camino. Con la ayuda de San Francisco, cada día me acercaré más y más a ti. Dulce Jesús, José y María, trae la paz al alma mía. Mis hermanos y mis hermanas, un gran abrazo para ustedes. Les deseo miles de bendiciones en este día de San Francisco de Asís, 4 de octubre. Un gran abrazo, que Dios les ilumine, que Dios les llene, que la fuerza de Dios esté con ustedes. Ha sido un gusto para mí compartir en esta mañana de hoy lunes. Así es que a seguir confiando en Dios, a seguir creyendo y no desesperarnos. Un gran abrazo, hermanos y hermanas. No se complique. Viva feliz.
Muchas gracias, estimado oyente, por ser uno más en sintonía del Club de Paz. El Club de Paz te invita a amar y a buscar juntos la esperanza.